Esta es la predicación correspondiente al domingo 19 de mayo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 12, versículos 1 al 30. Desde el comienzo de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hemos considerado dos de sus temas fundamentales. Por un lado, los dones y por otro lado, la unidad de la Iglesia. O, visto en su contrapartida, el conflicto, las divisiones en la Iglesia. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés y vamos a ver cómo esos dos temas están interrelacionados. Tanto los dones por un lado y la unidad de la Iglesia, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dado el momento que como iglesia local estamos viviendo, pues necesitamos buscar nuevos caminos de futuro y pienso que es conveniente que reflexionemos sobre los dones, el servicio y la unidad de la iglesia como pilares de la nueva etapa que tenemos como iglesia por delante. Comenzamos preguntándonos, ¿por qué hay cristianos que no se sienten integrados en la vida de la iglesia? Porque hay cristianos que piensan que no tienen dones espirituales. O porque hay cristianos que no saben qué dones han recibido. El que esto ocurra no es solo responsabilidad individual, sino también del conjunto de la Iglesia, que no ha sabido entender y dar lugar a esos creyentes en muchos casos. Pero también estoy convencido de que puede deberse a deficiencias en los énfasis relacionados con los dones y con la vida de la Iglesia. Así que vamos a hacer un repaso y una reflexión acerca de este tema. El mismo apóstol Pablo les dice a los corintios que no deben ignorar lo relativo a los dones. Versículo 1. Pablo habla de los dones espirituales. Aquí habría que hacer una aclaración. Me resisto a usar la expresión dones espirituales. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a distinguir lo espiritual de lo terrenal y no solo distinguirlo, sino separarlo. Una cosa es lo mundano, lo terrenal, y otra cosa es lo espiritual, como algo que tiene que ver solo con el cielo por oposición a lo terrenal. Si entendemos espiritual en ese sentido, creo que es un énfasis equivocado respecto a el testimonio bíblico. En la Biblia no tenemos una oposición del cielo y la tierra como realidades opuestas y separadas. En todo caso, realidades distintas, pero no separadas, y que en el futuro integrarán, vamos a decirlo de esta forma. Pero como lo usa el apóstol Pablo, hablar de dones espirituales son dones concedidos por medio del Espíritu Santo, es decir, que el origen de estos dones es la acción del Espíritu Santo en nosotros. En ese sentido, si hablamos, podríamos hablar de dones espirituales, pero no entendamos entonces dones espirituales por capacidades exclusivamente de la Iglesia o para la Iglesia o en la Iglesia, aunque principalmente hablaremos en esta mañana en este contexto, pero no necesariamente hay que reducirlo al ámbito de la Iglesia o solo entender dones espirituales por una serie de actividades o servicios o ministerios concretos, específicos dentro de la Iglesia. Todo lo que sea una acotación de un ámbito separado, especial, que entendemos por eclesial o por religioso, es algo que deberíamos desechar. Por lo tanto, los dones, vamos a hablar de dones en términos genéricos, son aquellos dones que son concedidos o que son fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. En ese sentido, sí hablamos de dones espirituales. Muy bien, pues Pablo invita a los corintios a no ignorar lo relativo a los dones,
porque los dones construyen la diversidad de la Iglesia dentro de su unidad. Esta es la idea fundamental que a lo largo de toda la mañana vamos a estar repitiendo. En la Iglesia hay diversidad, como manifiesta los dones y los ministerios, los servicios que podemos tener en el ámbito de la Iglesia, pero siempre guardando el marco referencial de su unidad. Tampoco debemos olvidar los dones, podemos llamar más humildes, menos vistosos, menos apreciados por la comunidad, y también deberemos reflexionar sobre cuáles son nuestras motivaciones en el servicio de la Iglesia. A veces es necesario reflexionar sobre eso, sobre qué nos motiva a servir en la Iglesia. No siempre todas las motivaciones son motivaciones correctas. Tampoco todas las motivaciones son motivaciones legítimas. Y creo que es interesante, importante poner encima de la mesa la cuestión de las motivaciones. Aunque siempre es un aspecto peliagudo porque entra dentro del ámbito subjetivo y quizás esto siempre estamos en un terreno pantanoso, pero es necesario también reflexionar sobre ello. Primero, tener en cuenta que los dones, como ya hemos dicho desde el principio, son espirituales porque son dados por el Espíritu Santo. Y la primera obra del Espíritu en nosotros es que confesemos a Jesús como Señor. Que dice el apóstol Pablo en el versículo 3, nadie puede confesar a Jesús como Señor si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. Si estamos proclamando a Jesús como Señor, a Jesús como Mesías, a Jesús como Salvador, a Dios como Padre, solamente es posible por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, si somos creyentes, diríamos, si somos cristianos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces debemos reconocer que es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros. Y ese es el primer don que recibimos, el poder confesar a Jesús como Señor. Así que cuando empezamos a tener esta perspectiva, vemos que la cuestión de los dones se nos va a empezar a ensanchar, a ampliar. Y esto es positivo y es necesario. El primer don es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Lo segundo es que los dones construyen, como ya hemos dicho, la diversidad de la Iglesia dentro de su unidad. Y por eso Pablo puede decir que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu Santo es el mismo. Y que hay diversidad de ministerios, pero que el Señor es el mismo. Versículos 4 y 5. Por tanto, Pablo lo que quiere poner de manifiesto es que en la Iglesia hay una diversidad de dones, que hay una pluralidad, que la Iglesia no son homogéneas ni es unicolor, sino que hay una pluralidad, pero siempre que hay esa pluralidad y esa diversidad está enmarcada por la unidad, porque hay un mismo Espíritu, porque hay un mismo Señor, porque hay un mismo Dios. Ahora bien, como ya he mencionado, la unidad no debe confundirse con uniformidad. Y es que aunque afirmemos la diversidad de dones y de ministerios, en la práctica ocurre que la vida de la Iglesia tiende a la uniformidad. Alguien puede sentirse excluido si no puede identificarse con las actividades y los ministerios de la Iglesia, sobre todo si siempre se repiten los mismos modelos. Por tanto, para evitar la uniformidad, que suele ser inevitable en todo grupo social tiende a una cierta homogeneidad, debemos ser conscientes de que hay diversidad de actividades y que el Señor es el que crea esa misma diversidad. Por lo tanto, la diversidad de la Iglesia es positiva. El Señor crea esa misma diversidad porque esa diversidad, hay diversidad de dones, de actividades y de ministerios y está estimulado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la diversidad es positiva, siempre y cuando toda esa diversidad construya la unidad de la Iglesia, porque esa diversidad está enfocada por un mismo Señor, un mismo Dios y un mismo Espíritu. Como también dice el apóstol Pablo, Dios, que es el mismo, hace todo en todos. Por lo tanto,
versículo 6. Esa diversidad, esa pluralidad que hay en la Iglesia, lo que es importante, y más en el contexto cultural en el que vivimos hoy, no es fruto de mi propia iniciativa individual, mi propia expresión individual, el ser auténtico conmigo mismo, el, el que yo debo encontrar mi propio camino. Cuando usamos todo este tipo de expresiones que se fundamentan en el yo, en la subjetividad individual, claro que vamos a tener diversidad de la Iglesia, pero esa diversidad se va a convertir en conflicto porque no está guardando el vínculo de la unidad. Por tanto, para poder guardar el vínculo de la unidad, debemos de entender que lo que hacemos en la Iglesia, las capacidades que recibimos en la Iglesia, son dones, es algo que recibimos de fuera de nosotros, es algo que no nos viene de nosotros mismos, es algo que se nos da. Por eso ya hablamos de un don. Es muy importante entender el concepto de don. Un don es un regalo que recibimos de otro. Por lo tanto, los dones espirituales son regalos que recibimos del Espíritu Santo. Y esa noción es muy importante comprenderla bien, porque nos permite entender que la capacidad que yo tengo, que el servicio que yo hago, no me viene de mí, no nace de mí mismo, no nace de mi iniciativa individual, no es expresión de mí mismo, no es autenticidad conmigo mismo, es un regalo que recibo del Espíritu Santo. Por tanto, si entendemos este elemento fundamental, vamos a estar en condiciones de preservar la unidad, porque el Espíritu Santo es el mismo, porque el Señor es el mismo, porque tenemos un único Dios y por tanto entendemos que los dones están al servicio de esa unidad, de aquel que es la fuente y el origen de esos dones. Pero Pablo sigue diciendo, teniendo en cuenta esta noción de don, a cada uno le es dada una manifestación diferente del Espíritu Santo y unos dones distintos para que pueda ser útil en el servicio de la Iglesia. Versículo 7. No para que me construya a mí mismo, no para realización de mí mismo, no para que yo pueda expresarme a mí mismo, sino para el servicio de la Iglesia. Por lo tanto, la noción de don y la noción de servicio es fundamental. El don se nos da desde fuera a nosotros mismos como un regalo para el servicio en la Iglesia. Y esto es lo que nos va a llevar a la unidad dentro de la diversidad de la Iglesia. Y por esto Pablo pone la comparación con el cuerpo, en el que tenemos una unidad, que es un cuerpo, un único cuerpo, pero diversidad de miembros y diversidad de funciones. Pero volvemos a lo mismo, los dones y las funciones, los miembros y las funciones distintas que tenemos en un único cuerpo tienen unas relaciones de interdependencia. La mano, el pie, el ojo, la cabeza, no están desconectados, no estamos desmembrados, sino que hay una unidad en el cuerpo. Todo esto Pablo nos dice, siglo XII, siglos XIV, siglo XXI. Tenemos una relación de interdependencia unos con otros. Por lo tanto, sí hay diversidad de dones, pero hay un único cuerpo y hay una relación de interdependencia. Los diferentes miembros, diferentes órganos del cuerpo no pueden funcionar de manera aislada. Por lo tanto, es necesario que tengamos una teología de la encarnación y una teología de la creación en la que damos valor al cuerpo. Somos un cuerpo, tanto a nivel individual como a nivel corporativo, como a nivel comunitario. Somos un cuerpo y por lo tanto hay una diversidad dentro de una unidad y una interdependencia
no somos miembros aislados, no estamos desmembrados. Si un cuerpo se desmembra, ya no es un cuerpo, se acaba con ese cuerpo. Por lo tanto, la Iglesia debe tener esto muy claro. Pero Pablo afirma que no todos los miembros tienen la misma función y que según los dones que hemos recibido, cada uno debe ejercer la función para la que ha sido llamado, versículos 27 al 30. Aquí, la unidad, para preservar la unidad de la Iglesia, corremos siempre el peligro de la uniformidad, ya lo hemos mencionado. Entonces, se pone un modelo y el que todo el mundo tiene que seguir, y el que encaje bien y el que no, pues nada, que se aguante. No, este no es adecuado. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Cada uno hemos sido llamado a algo distinto. Dice, no, hay apóstoles, hay maestros, hay aquellos que dirigen la iglesia, pero no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos maestros, no todos somos pastores. Hay una diversidad y cada uno debe atender al llamado, la vocación que ha recibido por parte de Dios. De esta manera debemos evitar la uniformidad en el misterio de la iglesia. Por eso esa tendencia a que no todos tienen que hacer lo mismo, o todos tienen que participar en esta actividad, o todos tienen que hacer aquello, es un enfoque equivocado. Debemos animar, orientar, ayudar, estimular y capacitar para que todos los hermanos se desarrollen de manera madura y responsable, que todos entiendan que tenemos un lugar, que cada uno tiene un lugar en la iglesia, que el lugar del otro no necesariamente es el mío y viceversa, que debemos respetar esta riqueza y que cada uno desde nuestra posición y nuestro ministerio debemos contribuir al conjunto de la vida y a la unidad de la iglesia. Es más, eso sería también importante que lo tuviéramos dicho del cuerpo social mayor, más allá de la iglesia, de la sociedad en su conjunto. Ver la unidad de la sociedad, la diversidad de capacidades, la diversidad de dones, la diversidad de funciones y servicios que podemos tener dentro del ámbito de la sociedad, pero que todos contribuyamos al bien común, que todos contribuyamos a la unidad de la sociedad. Yo creo que esto sería una buena noción para evitar tanta clima de polarización en la que hoy vivimos, pero eso sería otro tema. Eso sería importante también tenerlo en cuenta para no restringir la realidad de los dones del Espíritu Santo solo al ámbito de la iglesia. Aquí Pablo está hablando de la iglesia, pero también podemos hablar dentro del ámbito de la sociedad, eh, más allá de las fronteras de la iglesia. Por tanto, si debemos estimular, ayudar, orientar, capacitar para que los hermanos se desarrollen de manera madura y responsable, cada uno en su lugar en la iglesia, lo peor que puede hacer un pastor o un cuerpo pastoral o un cuerpo ministerial, el que sea, es crear una relación de dependencia. El pastor debe estimular el crecimiento de los hermanos o favorecerlo o por lo menos no dificultarlo y no crear relaciones de dependencia. Y por supuesto, mucho menos crear relaciones de poder, de autoritarismo o de miedo. El pastor debe confiar y delegar en sus hermanos las tareas y los ministerios que así se acuerden y a los que cada uno se comprometa voluntariamente y sin presiones ni condicionantes de ningún tipo. Pero también eh, la iglesia no debe esperar solamente que el pastor vaya señalando lo que cada uno tiene que hacer. Cada persona tiene que hacerse autorresponsable delante del Señor y descubrir la vocación que el Señor a cada uno nos llama y ponerse al servicio de la iglesia. Eso es muy importante también. La iglesia, por tanto, debe convertirse en un ámbito de desarrollo para todos. Antes he dicho que el ejercicio del don no es para mi realización personal, ni es para mi expresión, ni la búsqueda de mi autenticidad, porque los dones no tienen el origen en nosotros mismos ni en nuestra propia subjetividad. Y esto es adecuado, creo que es importante que lo mantengamos. Pero una vez que entendemos que el don es
algo dado que nos viene desde fuera por el Espíritu Santo y que por tanto es un don que nos nace de nosotros, ¿sí? Y que recibimos como un regalo y que contribuye al servicio de la Iglesia para su unidad. Entonces, dentro de ese esquema, cuando desarrollamos los dones, también nos desarrollamos nosotros, también nosotros podemos crecer, también nosotros podemos encontrar una realización, pero una realización que encontramos en relación con el resto de nuestros hermanos, una realización que encontramos siempre en relación con otros, no de una manera individualista y subjetiva o privada. También debe realizarse en paz, en la unidad de la Iglesia, en la alegría de la edificación de unos con respecto a los otros, de una relación con los otros, pero siempre, como decimos, para la gloria del Señor. Ya decíamos la semana pasada, si el Señor recibe todo el honor, estamos en una relación de iguales. Un ministerio bajo tensión o bajo conflicto, como ocurría en la iglesia de Corinto, denota que hay un problema, que es lo que Pablo está intentando atajar con o darle salida con su carta. Y si ese problema se hace crónico, se cronifica, entonces estamos con un tipo de servicio eclesial que está enfermo. No podemos hacer las cosas en la iglesia por mera responsabilidad, por mero obligación, por mera necesidad. Debemos tener una vocación, un llamado para hacerlo. Y eso implica una alegría y eso implica un deseo de servir a otros. Ahora bien, cabe preguntarse, hablamos de dones, pero ¿qué dones son? ¿Cuántos dones hay? En el Nuevo Testamento, en diferentes momentos, encontramos ciertas listas de ciertos dones. ¿Son esos los únicos dones que hay? ¿Qué dones son los más importantes? Ya hemos dicho que todos tenemos un lugar en la Iglesia y que cada uno debe encontrar su lugar. La Iglesia en su conjunto debe esforzarse por evitar la uniformidad y preservar la diversidad. Esto es lo que ya hemos dicho. Sin embargo, pronto vamos a descubrir que esto no será posible si no tenemos una visión amplia sobre los dones que pueden ejercerse en la Iglesia. Si tenemos una idea muy restrictiva de lo que son los dones, pues será fácil que quizás no encajemos o que queramos asumir algo que no nos corresponde, para lo que no tenemos una vocación, un llamado. Por lo tanto, ¿cuántos dones hay? Si comparamos las distintas listas que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos en Romanos, tenemos aquí en Primera Carta a los Corintios, tenemos en otros lugares lista de dones, descubriremos que son diferentes listas, que no se repite ningún mismo patrón, que los dones que hay en un lado no los hay en otro y viceversa, que algunos pueden repetirse y otros no. No hay una uniformidad. Por lo tanto, esto nos indica que no hay una descripción exhaustiva de los dones que podemos experimentar. Por lo tanto, no hay que estar cerrado a elaborar una lista de dones exclusivista y decir, no, estos sí, estos no. O esto vale y esto no vale. Si los dones son regalos recibidos por el Espíritu Santo, debemos estar abiertos precisamente a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Incluso hay dones que no están en esas listas, como puede ser el amor, como puede ser la oración, como puede ser la fe. La fe sí aparece en algunas de esas listas. Puede ser la soltería o como puede ser el matrimonio. El matrimonio o la soltería puede vivirse como una imposición o puede vivirse como una vocación. Yo tengo vocación para vivir en una relación matrimonial o yo puedo tener una vocación para vivir en soltería. Hay personas que pueden tener esta vocación y es tan legítimo uno como otro. Lo importante es tener claro que si tienes esa vocación para vivir en soltería, tiene que ser eso verdaderamente un don que el Espíritu Santo te da a ti para ello.
Si no tenemos eso, entonces tendríamos que buscar los medios para poder vivir una relación matrimonial. Y eso es importante porque no siempre estas cosas se tienen claras, precisamente porque no se tiene claro el concepto de don y porque muchas veces se tiene una visión demasiado restrictiva de lo que es un don. Y por tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Pablo habla de esas cosas en el capítulo 7 de esta carta a los Corintios. El ejemplo más paradigmático es la propia salvación. La salvación es un don, es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. La salvación es por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios para que nadie tenga la salvación como un mérito, como un logro propio. Por lo tanto, igual que hemos dicho desde el comienzo, que no podemos confesar a Jesús como Señor, a Dios como Padre, si no es por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros, tampoco podemos tener la salvación salvo con un don dado por Dios, por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las bases de la vida cristiana o la base de la vida cristiana es el don. Es aquello que recibimos de otro sin merecerlo, sin condiciones, sin requisitos, que no se convierte en un logro personal y que no obtenemos por nosotros mismos y que no nace de nosotros mismos. Por tanto, la salvación es por gracia, por medio de la fe, como un don dado por Dios, al igual que nuestra confesión de esa fe. Señor, Jesús como Señor, Dios como Padre. Por lo tanto, todo ello forma parte de los dones que recibimos. Y eso es un don, por ejemplo, común a todos los creyentes. Después tenemos dones específicos. Cuanto más restrictiva sea la lista de los dones, y como ya hemos dicho, más probable será que haya personas que no identifican como propio ninguno de esos dones. Por ejemplo, si decimos, no, tenemos en la cabeza, pues un don es enseñar, un don es ser pastor, un don es, pues, ocupar una responsabilidad ministerial en la iglesia X, y estos son los dones. Cuanto más restrictiva sea esa lista, más probabilidad sea que haya personas que no encajen ahí. Por lo tanto, tenemos que tener una perspectiva amplia de lo que el Señor hace por medio del Espíritu Santo en nosotros. Dependiendo también de la tradición eclesial a la que pertenezcamos, la propia dinámica de la Iglesia tiende a enfatizar unos dones en detrimento de otros. Y eso tiene su cierta lógica, es normal, los grupos sociales humanos funcionamos así, pero por eso es importante tener una visión amplia de los dones, de lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo en nosotros. Hay toda una gama de dones si nos salimos de las listas, una gama de dones que son importantes y válidos, pero muchas veces en la práctica los consideramos de segundo orden. Todos los dones que tienen que ver con el servicio más cotidiano, el servicio más humilde, el servicio más sencillo, pues muchas veces se tienen en poco. Pero también son auténticos dones. Ya en otras ocasiones hemos visto esas listas, por ejemplo, en Romanos, la carta a los Romanos, que es mucho más amplia en ese sentido. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta, habla de la sabiduría, el saber dar un consejo sabiamente, es un don dado por Dios. La alegría es un don dado por Dios. La misericordia es un don dado por Dios. Por lo tanto, hay muchas actitudes que contribuyen a la unidad de la Iglesia y a la edificación de la Iglesia, que no tienen por qué ser dones, diríamos, vistosos en la apariencia, pero también son importantes. El propio Pablo dice, no debemos olvidarnos de los dones más humildes. Porque dice, aquí, y hace la comparación con el cuerpo, y cuando está hablando de la comparación con el cuerpo,
Aquellos miembros que parecen más débiles son los más necesarios, dice el versículo 22, y aquellos que parecen menos dignos son los que más dignidad tienen, porque los tratamos con mayor decoro o porque en el cuerpo de Dios Dios da mayor honor al que menos tiene. Versículo 23, versículo 24. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Pablo está hablando aquí precisamente, como vieron la semana pasada, cómo la iglesia de Corinto reflejaba los patrones de su sociedad. Por lo tanto, es fácil caer en las posiciones de prestigio, de honor, la estratificación social que sea replicada en la propia iglesia. Pero Pablo está diciendo, no, Dios construye su iglesia, su pueblo, por medio de su Espíritu Santo de una manera diferente. La superación de esas fronteras sociales, como hemos hablado en otras ocasiones, entre ricos y pobres, entre la élite y las clases populares, entre los sabios y los ignorantes. Todo esto es superado porque el Espíritu Santo precisamente es el que reparte como a cada uno como quiere. Y Dios invierte, por tanto, esas distinciones en la iglesia. Por tanto, hay un lugar para todos. Es más, aquellos que carecen de condiciones de prestigio económico y social en la sociedad ocupa un lugar que los revaloriza y que los dignifica. Esto en la iglesia naciente era muy claro. Hubo esclavos que en su sociedad tuvieron posiciones, obviamente, marginales, pero en la iglesia tuvieron posiciones de prestigio. Por lo tanto, Pablo está aquí también hablando de cómo el Espíritu Santo transgrede, revierte esas distinciones sociales que se reflejan, que están en toda sociedad. Por eso dice que el Espíritu reparte a cada uno como quiere y todos estamos llamados a ocupar un lugar para que no haya divisiones entre nosotros, porque no debemos olvidar que esta es la motivación de la carta. Cuando Pablo está hablando de, sí, al principio de la carta ya lo dice, no carecéis de ningún don, tenéis muchos dones, incluso la elocuencia y la sabiduría, características de aquella sociedad, también los atesoráis, pero todo tiene que estar al servicio de la unidad de la iglesia. No debe haber divisiones, no debe haber conflictos. La diversidad produce conflicto cuando la diversidad nace de nosotros mismos. Cuando la diversidad viene de la acción del Espíritu Santo en nosotros, entonces todo debe tender a la unidad. Los dones y los ministerios de la Iglesia no son una posesión, ni tampoco una realización propia. Por tanto, nos debemos preocupar unos de otros, como dice el versículo 25. Los dones, por tanto, son una expresión de la gracia de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 6, y de la obra del Espíritu Santo, como hemos visto aquí en el versículo 11 de ese capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Por tanto, no hay condición, no hay mérito, no hay logro propio en nuestro servicio en la iglesia. Y ningún creyente puede sentirse excluido de la gracia de Dios, ni de la acción del Espíritu Santo en él. Por tanto, todos los creyentes tienen dones, todos los creyentes tienen un lugar, todos los creyentes tienen un papel dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si tú piensas, yo no tengo ningún don, es porque entonces tenemos una misión demasiado restrictiva de los dones. Y hay que replanteárselo todo, tanto como iglesia como individualmente. Por último, solo nos resta preguntarnos sobre nuestras motivaciones. Dijimos al principio que íbamos a hablar un poco sobre las motivaciones al realizar algún ministerio o servicio a la iglesia. Y es necesario reflexionar porque no todas las motivaciones son adecuadas ni todas las motivaciones son legítimas. Cuando pasa como en la iglesia de Corinto, mi motivación es estar por encima de los demás, mi motivación es crear un partido enfrentándome a otros, cuando mi motivación es usar mi elocuencia para conseguir prestigio, para conseguir honor, cuando uso mi conocimiento para distinguirme de otros, para ponerme por encima de los demás o para tener una posición de posición o de privilegio, entonces esas motivaciones son incorrectas.
Por eso es importante tener una reflexión sobre las motivaciones. Y lo primero que debemos recordar es que todos, aunque participantes del mismo cuerpo, somos diferentes. Y por tanto, nuestras motivaciones también son diferentes. Aquello que motiva a algunos puede hundir a otros y aquello que motiva a los otros puede dormir a algunos. Somos distintos y hay que aprender a recibirse de las maneras distintas en las que somos y las maneras distintas a las que Dios nos ha llamado a ser. Y eso es uno de los retos de todo pastor. Igual que es el reto de todo padre, si tiene más de un hijo, no tratar a todos sus hijos por igual, pues el reto de todo pastor o de todo cuerpo pastoral o ministerial es no tratar a todos por igual. Porque el punto de referencia en nuestra motivación solemos ser nosotros mismos. Igual que porque como seres humanos nuestra experiencia es limitada, nuestro conocimiento es limitado y por lo tanto cómo somos nosotros, cómo pensamos nosotros, es cómo juzgamos a los demás o cómo tratamos a los demás, como pienso que lo que yo necesito es cómo suelo tratar a los demás. Pero los demás son distintos a mí y por tanto pueden tener motivaciones y necesidades diferentes a las mías. Por eso hay que tener en cuenta que aquí reside una dificultad de la que se generan conflictos. Por eso hay que relativizar aquello que somos, relativizarnos a nosotros mismos en pro de la unidad. Y esto es importante. Hay personas que tienden a motivarse con grandes retos y proyectos y eso supondrá una desmotivación para otros hermanos, ya sea por diferencia de carácter, de convicciones, de energía, de vitalidad. No todos estamos en el mismo punto vital, tampoco todos estamos en el mismo punto en el camino de la fe. Por tanto, lo que cada uno pueda hacer, lo que cada uno esté llamado a hacer por parte del Señor, puede ser distinto y por tanto puede haber variedad de actividades, de dones, de ministerios, de servicios en las iglesias. No tendamos a la uniformidad. Respetemos al otro, respetemos la vocación y el llamado del otro, respetemos la actividad y el servicio del otro. También puede haber quien necesite ser motivado desde un despertar de su conciencia, aquello que debe ser puesto en orden. Y otros que un énfasis constante en esto pues le puede angustiar. A veces las iglesias evangélicas han estado demasiado enfocadas en una llamado a un pecado individual o personal o moral que tiene su valor y su necesidad y su importancia, pero que enfocarse solo ahí pues produce a veces al final parálisis también. Con lo cual, cuidado, porque también algunos necesitarán tiempo y energía para pensar cuidadosamente antes de actuar. Personas que somos muy reflexivos y otras personas que son más impulsivos y que prefieren dedicarse a la acción casi de manera irreflexiva. Todo debemos tener cuidado, encontrar los equilibrios necesarios. No todo lo que llevamos a la iglesia que procede de nosotros mismos, que emana de nosotros mismos, es adecuado y correcto. Por eso todo tiene que estar equilibrado por la vocación que hemos recibido del Señor. Todo tenemos que estar equilibrado por el servicio conjunto y por la búsqueda de la unidad. Lo importante es que recordemos que todos somos diferentes y sobre todo todos somos llamados a cosas distintas por Dios. Todos somos llamados a cosas distintas por Dios. Salvo una cosa. Todos somos llamados a cosas distintas por Dios, a vocaciones diferentes dadas por Dios, salvo una cosa, que todos somos llamados a guardar y preservar la unidad de la Iglesia. Y por tanto, nuestra motivación también puede ser distinta. No tenemos por qué tener las mismas motivaciones. Y está en función de lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a ser. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice, os ruego que, dice el apóstol Pablo, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Cuidado, somos distintos, cada uno está en un punto diferente, cada uno necesita una motivación distinta, no tratemos a todos por igual, pero seamos pacientes con todos.
Todos queremos que sean pacientes con nosotros y somos muy indulgentes con nosotros, pero muy exigentes con los demás. Cuidado, seamos pacientes. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su desarrollo. La presión, el condicionar la acción, la opinión de otros, el hacer juicios de valor y tratar a todos por igual, son excesos que debemos evitar. Todos debemos estar prestos para escuchar y atender las necesidades no solo propias, sino sobre todo las ajenas, comprendiendo y aceptando la diversidad de los dones, los ministerios y las personas que conforman la vida diaria de la Iglesia, intentando integrar a todos sin excluir a nadie. Toda Iglesia local debe procurar la máxima integración de sus miembros, respetando la diversidad y potenciando la unidad. Asimismo, todos los miembros deben saber que hay lugar para ellos en la Iglesia y que han sido capacitados por Dios, por su gracia y por el Espíritu Santo. Todos somos amonestados para que pongamos al servicio de los demás nuestros dones, sin jerarquías, ni grados de espiritualidad, ni posiciones de dominación, porque todos hemos sido llamados a formar parte del mismo pueblo de Dios, como un único cuerpo, igual que el Señor es uno. Un pueblo formado de judíos y griegos, de esclavos y libres, bautizados todos por un solo espíritu en un único cuerpo y que bebemos de su mismo espíritu, como dice Pablo en el capítulo 12, versículo 13. Corinto abundaba en dones, pero flojeaba en la unidad. Y eso nos recuerda que incluso los dones que recibimos del Señor pueden usarse contra nuestros hermanos en la fe. Incluso los dones que recibimos del Señor pueden usarse en contra de nuestros hermanos en la fe o de la unidad de la Iglesia. Y Corinto es ejemplo de esto. La aceptación y el respeto del otro también forman parte de la vida de la Iglesia sin exclusiones ni partidismos. Y esta es la advertencia de esta carta. Así que este es nuestro ruego y nuestra oración en esta mañana, que el Señor nos ayude a comprender la noción del don, la importancia de cómo los dones construyen la diversidad de la Iglesia, pero siempre alentando y fomentando la unidad de la misma. Que así sea.